La palabra inmunología viene del griego inmunes, que significaba sin hacer servicio, la cual aplicaba a las personas leales hacia los romanos o que ya habían hecho algún servicio, y ellos ya no debían pagar impuestos. En la actualidad significa que es inmune a alguna enfermedad que ya no le da. Se aplica a personas que no sufren infección por segunda vez. Historia de los chinos y persas. En la antigüedad, en el siglo XV, con la epidemia de la viruela, en el Medio Oriente había una rivalidad entre los persas y los chinos. Como eran ciudades antiguas, ellos creían que la viruela era un castigo por no seguir la religión que llevaban, pues ellos en ese tiempo no tenían el conocimiento del mundo celular que ahora tenemos. Y lo que ellos hacían era que las pústulas que salían a causa de la viruela las ponían al sol, las trituraban y después las inhalaban. A esta técnica se le conocía como varidación. Edward Jenner. Él observó que las vacas tenían una forma ligera de viruela a la que llamó cowpox. Observó que los trabajadores del ganado les daba esta viruela y así se volvían más resistentes contra la viruela humana. Tiempo después inoculó a un niño de viruela bovina y el niño enfermó, pero se curó. Y después lo infectó de viruela humana mortal y vio que este se volvió inmune. Entonces este método fue muy criticado por los médicos y por la iglesia, pero después ya era utilizado por médicos europeos y fue cuando se le pone el nombre de vacunación. Tiempo después se hizo un viaje dirigido por Francisco Javier Balmes, quien trajo a América la vacuna a través de 22 niños que infectó secuencialmente en el viaje para mantener vivo el virus. Todo esto con el fin de acabar con la viruela. Y se logró, pues el último caso en México fue en 1951 en San Luis Potosí y el último en el mundo fue en 1977 en Somalia. Luis Pasteur. Él realizó experimentos sobre la cólera en varias gallinas. Agarraba gallinas y las inyectaba con cultivos constantemente, pero no lograba nada. Un día se acabaron las gallinas nuevas a las que inyectar, así que continuaron inyectando a las viejas y observaron que éstas se enfermaron pero no murieron. Así se originó la vacuna y él realizó y logró muchas cosas que se utilizan hoy en día. Elías Mechnikov, ruso. Él sufrió de depresión debido a que sus dos esposas murieron. La primera murió por tuberculosis y la segunda por fiebre tifoidea. Por este motivo, él intentó suicidarse 2 veces, una con opio y la otra con cultivos de berrelia. Él hizo experimentos en estrellas del mar y observó que al introducir espinas de rosal a los siguientes días hay células rodeando la espina tratando de destruirla. A esto se le atribuye la teoría fagocitaria, teoría celular e inmunidad celular. Después se unió con Pasteur y tiempo después ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1908. Emil von Behring, de Prusia. Él descubrió que el suero de enfermos ya curados de difteria tenía la capacidad de neutralizar a la bacteria, los llamados antioxidantes, que después se conocieron como anticuerpos. Y esto fue el inicio de la teoría humoral. Se creó la seroterapia y se infectaron animales, que al haber sanado se obtuvo un suero que protege a otros individuos por un tiempo. Por esto es que existen los sueros antiveneno. Emil obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1901 y originó la inmunidad humoral. Arnold Wright, británico. Él probó que el suero de animales inmunes contenían sustancias que optimizaban el proceso de fagocitosis y mostró la interacción entre inmunidad celular y humoral. Paul Ehrlich. Él creó el primer tratamiento contra la sífilis, inició el concepto de quimioterapia y dijo que químicos o químicos específicos había en cada bacteria y célula y a esto lo llamó
teoría de cadena lateral. Además, también creó el Salvarsan, que fue el primer antibiótico que era derivado del arsénico, por lo que ocasionó problemas por no utilizarlo correctamente. Y también explicó la producción de anticuerpos. Alérgeno. Es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica en algunas personas que su sistema inmunitario las reconoce como extrañas o peligrosas, pero en la mayoría de las personas no causa ninguna respuesta. Antígeno. Esta es una sustancia que induce la formación de anticuerpos debido a que es reconocida como extraña por el sistema inmunitario del cuerpo. Apteno. Este es un compuesto incapaz por sí mismo de inducir una respuesta inmune, pero reacciona con componentes de la respuesta que se induce cuando se conjuga con una molécula portadora. Sistema inmune innato. Este es un sistema de defensas con el que nacemos y que nos protege de los antígenos. Este sistema impide que materiales dañinos ingresen a nuestro cuerpo. Esta es la primera respuesta que se da del sistema inmune. Sistema inmune adquirido. Este dirige su ataque a un antígeno específico que ya se ha encontrado con anterioridad. Aparte, reconoce lo propio y lo externo. Inmunidad humoral. Es el mecanismo principal de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas en el que los componentes del sistema inmunitario que atacan a los antígenos no son células, sino macromoléculas como los anticuerpos o proteínas del sistema complementario. Inmunidad celular. Esta actúa contra microorganismos intracelulares. Su proceso se basa en que las células presentadoras de antígeno procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Tejido linfático primario. Este incluye la médula ósea y el timo. Estos son los encargados de realizar el reconocimiento de los estímulos y ofrecer una respuesta. Tejido linfático secundario. Este incluye los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Meyer y zonas asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio. Este se organiza y asocia las células inmunológicas con otros tipos de células. Médula ósea. Aquí es donde se origina la mayoría de las células inmunes y en la edad adulta principalmente es grasa. Timo. Es donde se da la maduración de linfocitos T. Es un órgano bilobultado, plano y se encuentra situado arriba del corazón, debajo del esternón. Vaso. Este se encuentra situado en la parte alta del lado izquierdo del abdomen. Este es un órgano linfoide secundario, ovoide y grande. Además, activa los linfocitos T y B y filtra sangre y atrae antígenos. Ganglios linfáticos. Estos se encuentran a lo largo de todo el cuerpo y son una parte muy importante del sistema inmunitario, ya que ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y sustancias extrañas. Se les llama ganglios inflamados, ya que hace referencia al agrandamiento de uno o más ganglios linfáticos. Linfa. Este es un líquido que contiene los glóbulos blancos, los cuales defienden al cuerpo de los gérmenes. Vasos linfáticos. Su función consiste en mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender al cuerpo de infecciones. Este está compuesto de vasos linfáticos que transportan a la linfa por todo el cuerpo. Anillo de Waldeyer.
Este se encuentra en la garganta y está formado por amígdalas, adenoides y otros tejidos linfoides. Además, contiene linfocitos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Tejido linfoide difuso. Esta es la organización difusa del tejido linfoide. Usualmente se encuentra en la mucosa y al no estar queratinizado como la piel, es más sensible a daño o infecciones. MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Este es un linfoma maligno que afecta a las células B y se desarrolla a expensas del tejido linfoide asociado a las membranas mucosas. GALT, tejido linfoide asociado al sistema gástrico. Esta es la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. BALT, tejido linfoide asociado a bronquios. Este se encuentra en las mucosas que recubren la vía respiratoria y contiene linfocitos B y T. Granulocitos. Estas son células en la sangre que se caracterizan por la manera en que pintan a los orgánulos de su citoplasma en microscopía de la luz. Según su color, hay 3 tipos en nuestra sangre: el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Agranulocitos. Estas son células sanguíneas que forman parte de los glóbulos blancos. Estas carecen de gránulos específicos y son mononucleares. Tienen el núcleo más grande que los granulocitos. Polimorfonuclear. Este es un tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos con enzimas que son liberadas durante las infecciones, las reacciones alérgicas y el asma. Dentro de estas entran los granulocitos, que son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Monomorfonucleares. La función de esta célula es fagocitar a diferentes microorganismos o restos celulares. Dentro de estos entran los agranulocitos, que son los monocitos y linfocitos. Eosinófilos. Este es un leucocito granulocito polimorfonuclear. Se forma en la médula ósea y tiene núcleo bilobulado. Y también tiene numerosos gránulos preformados. Este tiene la función citolítica, inflamatoria y defensa contra microbios y parásitos. Neutrófilo. Este contiene un núcleo multilobulado y no se tiñe con colorantes ácidos y básicos. Es un leucocito polimorfonuclear y es el primero en llegar a una infección. Estos se maduran en la médula ósea y también produce fagocitina, que es una enzima lítica. Basófilos. Estos contienen un núcleo regular, se tiñen con colorante básico de azul de metileno y son los responsables de la respuesta alérgica. Estos se originan en la médula ósea y liberan histamina, serotonina, hidrolasa, heparina y receptores para IgE. Células cebadas. Estas se originan en la médula ósea, relacionadas con alergias, defensa de bacterias, parásitos y venenos. Estas producen histamina, serotonina y dopamina. Se encuentran en todos los tejidos e intervienen en la curación de heridas y defensa contra patógenos. Fagocitosis. Es parte del sistema inmune innato. Este capta y elimina elementos nocivos. Las células principales son células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Este consta de 3 pasos. 1. La quimiotaxis, que es la movilización de las células a lo largo de un gradiente de concentración de factores quimioatrayentes. El 2, que es el reconocimiento. Aquí las células utilizan receptores para reconocer al antígeno. Así una molécula del sistema inmune
se une al patógeno y así la célula lo identifica y lo destruye. Y número 3, endocitosis, que es el mecanismo por el cual las células introducen moléculas grandes, englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática eucariota, que forma una vesícula que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. Degranulación. Es un proceso celular que libera moléculas citotóxicas antimicrobiales. Dentro de estos gránulos hay mediadores inmunoreactivos, como por ejemplo la heparina o la histamina, y su función es favorecer el proceso de inflamación y eliminar al patógeno. Netosis. Esta se caracteriza por la liberación de la cromatina nuclear y el ADN al medio extracelular, lo que lleva a la captura e inactivación de los patógenos. Plaquetas. Estos son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares, no tienen núcleos y son derivados de megacariocitos. Estos son destruidos en el vaso y al ser activados cambian su forma y los receptores en la membrana permiten su adhesión a tejidos, células, fibroblastos, etc. Barreras de defensa innatas. Estas son estructuras cuya interacción mantiene la integridad del organismo. Esta obstaculiza el paso y elimina agentes agresores, como pueden ser elementos tanto químicos como biológicos o anatómicos. pH. El pH ácido de la piel impide el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Las glándulas sebáceas y sudoríparas producen sustancias como ácidos grasos, ácido láctico, amoníaco, que estas destruyen a bacterias y promueven otras. Un ejemplo es el estómago, las lágrimas, la orina, etc. Piel. Este es un órgano que cubre casi todo el cuerpo y está conformado por queratinocitos. Ya que si tiene un alto contenido de queratinocitos, estos impiden la entrada de elementos nocivos hacia nuestro organismo. Microbiota. Este es un conjunto de microorganismos que se establecen en una zona como la piel, la cavidad nasal, oral, genital, etc. Aparte, impide el establecimiento de patógenos y su función es regular el sistema inmune y le enseña qué es lo que debe tolerar. Cilios. Estos se encuentran en la mucosa respiratoria y su función es brindar un mecanismo de defensa para atrapar agentes invasores que pasan a través de ella. Párpados y pestañas. Estos brindan protección mecánica y protegen al ojo de la entrada de bacterias y otros agentes externos. Además, un ejemplo son las lágrimas, que estas ayudan a lubricar. Lisosima. Esta es una enzima que rompe los enlaces beta 1,4 del peptidoglucano. Estos conforman la pared de bacterias y son abundantes en lágrimas, moco y saliva. Estas fueron descubiertas por Fleming. Lactoferrina. Esta es una glicoproteína multifuncional que capta el hierro e impide que las bacterias la utilicen para su desarrollo. Esto se encuentra en diversas secreciones mucosas como lo es la leche, las lágrimas y la saliva. Generalidades de la biometría hemática. Esta evalúa cuidadosamente los elementos de la sangre, que es el primer paso en una valoración de la función hematológica, así como también el diagnóstico de muchos trastornos hematológicos. Este es un examen donde se analizan 3 líneas celulares. El primero, que es el eritroide, el segundo, la leucocitaria, y 3, la plaquetaria. VCM, volumen corpuscular medio. Este ofrece información sobre el volumen promedio de los eritrocitos. Los valores de referencia son entre 82 a 95 centilitros.
El valor puede ser obtenido a partir del histograma de distribución de volumen de los eritrocitos. Anemia microcítica. Esto significa que el eritrocito presenta un tamaño muy pequeño y se da por el déficit de hierro, talasemia o por enfermedad crónica. Anemia macrocítica. Esto significa que el tamaño del eritrocito es muy grande. Esta anemia es inducida por drogas o por déficit de ácido fólico. Anemia normocítica. Esta significa que el eritrocito presenta un tamaño normal. Esta se da por déficit de hierro o por enfermedad crónica, y esta va de 80 a 100 femtolitros. Ahora HCM, hemoglobina corpuscular media. Esta es una medida de la masa de hemoglobina contenida en un glóbulo rojo. Anemia hipocrómica. Esta se presenta cuando hay menos hemoglobina en cada eritrocito. La causa más común es la insuficiencia de hierro en el cuerpo. Si esto no se trata, puede llevarte a un trastorno llamado porropénica. Anemia normocrómica. En esta anemia, los valores de los índices eritrocitarios son normales, y el tamaño y el color también, pero la cantidad de hemoglobina está baja. Anemia hipercrómica. Esta se denomina así cuando los valores de la hemoglobina son elevados y los glóbulos rojos tienen un color más intenso.